Bueno, para mí fue un momento inolvidable que marcó, siempre digo, un antes y un después en mi carrera y en mí como persona, porque el hecho de estar ante una figura tan importante como el Papa Francisco y que me valore a mí como artista, que valore tanto mi trabajo, bueno, para mí obviamente fue un sueño, la verdad, cumplido. Vos sabés que estamos observando imágenes de ese momento tan especial, estando mano a mano con el Papa Francisco. Contame, ¿qué sentiste en ese momento? ¿No? Porque no debe ser fácil estar ante, uno dice, la personalidad más importante de la historia de la Argentina, y yo digo del mundo en realidad, ¿no? Y tenerlo frente a frente. Sí, tal cual, es una figura mundial. Para mí fue la verdad que muy emocionante, la energía la verdad que transmitía era increíble, es algo la verdad inexplicable lo que sentí, pero más que nada fue para mí muy gratificante el hecho de que le diera, ya te digo, tanta valoración a mi trabajo como artista, eso me pareció increíble, además una persona súper cálida, bueno, cuando tuve la posibilidad de estar con él ahí, estuvimos hablando de varios temas, hablamos en relación a la obra, de cuestiones técnicas. Bueno, él estaba muy contento también porque le había colocado los colores de San Lorenzo justamente a esta obra que tiene la temática de la piedad, donde está María sosteniendo el cuerpo de Cristo muerto una vez que se genera lo que es el descendimiento de la cruz. Entonces había colocado justamente los colores de San Lorenzo, él se había mostrado también muy contento con eso, me comentó que tenía un muy buen manejo de los blancos en relación a cuestiones técnicas, ¿no?, de la obra. Me tomó de la mano y me dijo que era una gran artista. Imagínate lo que voy a sentir en ese momento cuando él me toma de la mano y me dice eso. Para mí fue inmenso, inmenso que una persona como él me diga eso y me tome de la mano, es algo que me queda para siempre en el corazón, ese recuerdo. Y bueno, y después también yo le conté, ¿no?, que todo San Vicente estaba siguiendo un poco la entrega de esa obra, porque yo venía un poco mostrando en redes todo lo que era el traslado del cuadro y cómo iba a ser el momento también de la audiencia. Así que bueno, la verdad que fue muy lindo el recibimiento que me dio, se mostraba una persona muy humilde, lo que más me transmitiera esa humildad y esa cercanía, ¿no?, a la gente. Creo que lo vi súper súper humilde en ese sentido, muy cercano, muy cálido y bueno, y eso hablaba mucho de sus valores, ¿no?, como ser humano. Agos, el dibujo en sí, ¿lo elegiste vos? ¿Fue una sugerencia? No, en realidad me inspiré, mira, yo viajo en el 2017 al Vaticano como turista y veo ahí la obra de Miguel Ángel, la escultura de la Piedad, que muchos la deben conocer, que la verdad que es muy bonita, donde justamente está María sosteniendo el cuerpo de Cristo muerto, es una escultura muy conocida. Cuando la veo, la verdad que me encantó, me quedé alucinada con esa obra, me emocionó mucho. Entonces, cuando le escribo una carta al Papa, yo en realidad llego al Papa gracias a una carta que le escribo, porque veo unas urnas muy grandes en Plaza San Pedro donde se le podía dejar cartas. Entonces decido escribirle una carta, le cuento que había visto justamente esta obra y que me quería inspirar en esa misma temática, pero desde la pintura para crear una obra que sea para él y regalársela. A todo esto también le dejo fotos de mis obras para que él vea cómo era que yo trabajaba. Yo había llevado fotos a ese viaje, así que le adjunto a esa carta las imágenes, vuelvo a la Argentina y después al tiempo recibo la contestación donde él me decía que no solamente aceptaba ese proyecto, sino que además me daba la opción de entregarle esa obra a través de una audiencia en mano, a él en persona. Entonces, bueno, para mí fue alucinante ya recibir una respuesta y bueno, y todo lo que sucedió después, ¿no? Así que bueno, así se gestó, digamos, la obra y esa temática en realidad fue algo que propuse yo en esa carta. Ahora, digo, se suma digamos, a tu rico historial, ¿no? Por digo, como profesional, que una obra de esas características se las hayas entregado al Papa Francisco y que esa obra hoy por hoy está en el Vaticano, o sea, va a quedar para la eternidad ahí. Sí, tal cual, quedará para el recuerdo y bueno, y además todo lo que significa en sí, fue una obra específicamente realizada para él, como te digo, con esas consideraciones de lo que le gustaba, como los colores de San Lorenzo, bueno, esas cuestiones, así que creo que deja también una huella, ¿no?, en la historia. Bueno, y huella que ha dejado con la cantidad de frases, ¿no? Porque digo, a veces, como decía él, que Sí, tal cual. no nos quedemos con la foto ni con alguna, una cuestión más cholula, sino realmente vayamos a lo profundo de sus palabras, ¿no? Que bueno, es la enseñanza que ha dejado y que Exacto. no sé si le hemos capitalizado en estos 12 años digamos, de Papa, pero bueno, seguramente lo vamos a poder procesar de aquí en adelante. Sí, yo creo que nos dejó muchas enseñanzas
Principalmente creo que generó una iglesia mucho más cercana a la gente, mucho más humana. Y creo que justamente era un reflejo de lo que era él en realidad, de cómo era él con la gente, cómo era él como persona, y eso lo trasladó después a su mandato, ¿no? En la iglesia. Creo que fue muy lindo todo lo que nos transmitió y me parece que hay que quedarse con eso, ¿no? Con esa parte positiva. Agostina, te quiero aprovechar el tiempo, obviamente, para hablar de muchas cosas y que quiero preguntarte, Sí. damos vuelta un poco a la página, salimos del Vaticano y te llevo a París, porque bueno, tuviste la posibilidad también en plenos Juegos Olímpicos, ¿no? De poder llevar tus obras allí. Sí, estuve hace unos meses en París, donde estuve exponiendo mis obras en los Juegos Olímpicos, como bien vos decías, en la Embajada Argentina de París, junto a Gob, que es una empresa que lo que tiene es una plataforma virtual a partir de la cual vos podés ingresar a diferentes espacios relacionados al fútbol, ya sea a través de las gafas o de un ordenador. Fueron ellos los que en realidad me contrataron para poder bueno, realizar obras y exponer justamente en este espacio. Y bueno, muy contenta, la verdad, viajé a París, pude presentar mis obras, o sea, todo lo que representé en mis obras era relacionado a Messi, Maradona y Kempes. Justamente la muestra se llamó El Olimpo de los Dieces y era justamente un homenaje a estos tres ídolos que fueron los que portaron la número 10 al momento de ganar los títulos mundiales. Así que bueno, también fue una experiencia muy linda y una de las obras es la que tengo acá atrás, no sé si la ven ahí. Pero bueno, fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora y bueno, y la verdad que me da mucho orgullo también que me hayan elegido a mí como artista para representar a la Argentina y estar justamente en París. Bueno, laureles, la capa de superhéroe, fueron, Sí. digamos, fueron los condimentos que le pusiste a la obra también. Tal cual, sí, es como representarlos de forma heroica, porque justamente se llamaba, como bien te decía, la muestra se llamó El Olimpo de los Dieces en vez de los dioses de los dieces, y justamente la idea era poder endiosarlos de alguna manera con ciertos atributos, ¿no? Por eso, bueno, en el caso de esta obra, bueno, Messi tiene lo que es la corona, está relacionado también al himno, esta obra en particular, Messi está justamente con la mano así en el pecho, como si estuviera como en la misma posición que a veces que tomamos al momento de cantar el himno. Tiene esa corona dorada de laureles que tiene que ver con un fragmento del himno, que habla también de los laureles, de lo que es estar coronado de gloria. Entonces, bueno, creo que es un poco todo eso lo que puse en esta obra que justamente se titula así, ¿no? Coronado de gloria. ¿Cómo ha sido la devolución? Porque obviamente son obras que ya han trascendido, por supuesto, a nivel mundial. Digo, ¿cuál es la devolución que has tenido durante la muestra y después a través de las redes sociales, ¿no? Bueno, en la muestra la verdad que muy buena, pasó muchísima gente, incluso se acercaron muchísimos deportistas, como Paula Pareto, entre otros importantes deportistas que estaban ahí en los Juegos Olímpicos. La verdad que muy contenta con todo el recibimiento, con toda la respuesta de la gente, porque la verdad que fue muy positiva. Además, muy lindo también que se le dé un espacio en París al arte argentino, eso está buenísimo. Así que desde ese lado creo que fue súper importante, porque más allá de mostrar el arte de un argentino, estamos mostrando también lo que nos representa, ¿no? Y es parte de nuestra cultura, como Messi, como estas figuras, ¿no? Que para nosotros son tan importantes porque en realidad el fútbol es súper importante para los argentinos. Así que desde ese lado, la verdad que la repercusión fue muy buena. Y bueno, y lo mismo desde el lado de las redes, ¿no? Desde lo que son las redes, la verdad que yo a veces no lo puedo creer, para mí es una locura porque me llegan infinidad de mensajes. Cuando estuve en París era increíble la cantidad de mensajes que recibía. Además estuve también en varios medios, así que bueno, fueron bastante virales ambas obras que son las que presenté allá. Y bueno, la verdad muy contenta con toda la gente que me escribió, que me dio su cariño, que siempre estaba ahí atenta también a cada paso que iba dando en ese viaje. Así que la verdad que muy lindo. Siempre el recibimiento que tengo de la gente es increíble y siempre estoy muy agradecida de eso. Además me pasa siempre que viajo, que me encuentro con gente que me conoce, que eso también me parece increíble, bueno, y es todo, ¿no? Gracias a las redes. Así que bueno, contenta de que la gente identifique mi trabajo, que le guste y que me dé también su cariño siempre a través de los mensajes, de los comentarios, de todo lo que me dejan acá por redes. Algo que también hemos visto que tuvo una gran repercusión y te permitió también estar en contacto directo, fue ese homenaje que se hizo en la rural a Diego, donde, Sí, bueno, de alguna manera dejaste que el público
las hijas, su exmujer, bueno, excompañeros de la selección, bueno, de alguna u otra manera dejen su pincelada en tu cuadro. Sí, tal cual. Lo que yo hice fue llevar una obra como esbozada de alguna manera de Maradona, que es una imagen muy icónica donde él está corriendo. Eh, y lo que hice fue hacer que la gente, que el público lo complete. Diego se hacía llamar el Diego de la gente. Entonces dije, bueno, si él era el Diego de la gente, que la gente me ayude a completarlo de alguna forma. Y de ahí partió un poco esa idea, ¿no? Entonces la gente lo que hizo fue, con su huella digital y pintura, fueron completando la imagen. Y entre todas las personas que pasaron, que fueron muchísimas, las que participaron de la obra, bueno, hubo personalidades muy importantes, como bien vos los mencionabas, estuvo Claudia, estuvo Dalma, Janina, que también formaron parte, estuvo Goico, bueno, mucha gente, la verdad, que estuvo ahí también formando parte de la obra, así que para mí también súper gratificante y re lindo que haya estado la gente ahí formando parte. ¿Y cómo fue ese contacto con, porque digo, bueno, el homenajeado era Diego, ¿no? Y estar con gente que Sí. fue parte de esa historia directa, ¿qué charla, qué conversación se pudo entablar ahí? Digo, porque bueno, tus obras uno la puede ver a la distancia, son geniales y qué bueno que ellos puedan haber participado de alguna manera también. Sí, bueno, hablamos mucho en relación a eso, ¿no? Al tema de las obras, a otras obras que yo hacía. Imagínate que muchos por ahí no me conocían, entonces, bueno, un poco el hecho de tener así un pantallazo de estas obras, de la obra que en realidad estaban completando y otras obras que llevé, también abrió el campo a que me conocieran, ¿no? Y que conocieran también mi trabajo. Después, por ejemplo, Janina me etiquetó en una historia, subiendo también las obras. Así que bueno, fue una linda también respuesta desde ese lado, bueno, que les haya gustado, ¿no? Y que hayan tenido también esas ganas, ¿no? De participar, de formar parte. Bueno, estamos viendo detrás tuyo que se asoma un poco los ojos, la nariz y el pelo de uno de los pilotos argentinos hoy por hoy, Sí, que bueno, nos permite a los argentinos ilusionarnos obviamente con un piloto en Fórmula 1, lo disfrutamos el año pasado y este año estamos esperando la posibilidad de que vuelva a sentarse en una butaca de Fórmula 1, estamos hablando de Franco Colapinto. así es. Sí, acá está Franco, que mira, hace muy poquito me contacté con el padre de Franco, y le voy a hacer llegar esta obra, así que bueno, próximamente la va a tener Franco también en sus manos. Bueno, ¿y ahí cómo nace esta posibilidad? También esto por este tema de tratar digamos, graficar y darle difusión a quienes hoy por hoy están obviamente dándole ese crecimiento o esa exposición, en este caso en particular, a un argentino que vuelve después de muchísimos años a tener la Argentina un piloto en la categoría. Sí, yo creo que a los grandes, a los que logran hacer grandes cosas, creo que hay que homenajearlos. Me parece que Colapinto es una figura que hoy en día puede ser, es una persona ya muy importante y puede serlo aún más. Entonces me pareció interesante poder homenajearlo, ¿sí? Como lo hice con Messi, como lo hice con Maradona. Yo además siempre digo que soy de alguna forma un artista de su contexto, ¿no? Entonces me gusta un poco tomar o esas figuras o esas cosas que de alguna manera nos atraviesan, a los argentinos, y de alguna manera representarlas en obras, como si quedaran huellas de alguna forma, ¿no? De la historia, como si fuesen huellas de nuestro presente, de alguna manera. Entonces, trabajo con la figura de Messi, lo representé cuando ganamos la Copa Mundial, porque fue una alegría colectiva que sentimos todos y me pareció interesante poder dejar una huella de ese momento, entonces decidí retratarlo. Lo mismo sucede, bueno, con Colapinto, por ahí en el momento actual. Eh, bueno, me he inspirado también de la pandemia, por ejemplo, para hacer obras, que fue un momento, por el contrario de lo que te estaba comentando antes, fue un momento más bien triste, muy difícil para todos, que de alguna manera también nos estaba atravesando. Entonces, bueno, decidí también utilizarlo como fuente de inspiración y a partir de eso también crear obra. Entonces, creo que, como te decía antes, soy un artista de su contexto que va dejando de alguna manera huellas a través de mis obras de lo que es nuestro presente y de esas cosas que de pronto nos conmueven, nos atraviesan, ¿sí? Con diversas emociones, ya sean positivas o negativas, ¿no? Eso realmente está muy bueno, coincido en esto de hacer los homenajes, sobre todo, bueno, tenemos la posibilidad de homenajear a gente que hoy por hoy está entre nosotros, ¿no? Que eso obviamente es Exactamente. muy importante, porque después
Que lo reciba la familia seguramente es importante, pero qué mejor que homenajearlos en vida a un montón en este caso, bueno, deportistas o como decías vos, héroes anónimos en plena pandemia que dejaron, en algunos casos, entregaron su vida literalmente para poder, digamos, colaborar y poder de alguna manera cuidarnos a todos nosotros, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que es importante poder dejar ese mensaje, me parece muy interesante en relación a lo que decís de los héroes anónimos, de esto de que trabajé con la pandemia, ¿no? Yo hice homenajes al personal de salud, trabajé incluso, bueno, hice una obra muy grande acá, el puente de Ruta 6 y 210, que también fue muy reconocido en su momento, también se viralizó y tuvo mucha repercusión más que nada en medios. En esa obra mural, que es monumental, también representé las miradas de los primeros fallecidos por COVID del personal esencial, de alguna manera también para poder rendirles homenaje a esas personas que ya no están, pero que fueron héroes anónimos que dieron su vida mientras otros estábamos en nuestras casas. Entonces me pareció interesante también poder tomar esas cuestiones, esas figuras que de pronto no son reconocidas como Messi o como Colapinto, pero que fueron cruciales también, para nosotros fueron muy importantes. Entonces me parece interesante poder rendirles homenaje. Lo hice también hace poco con el tema de los incendios en Bolsón, que también fue algo que a mí me conmovió. Justo yo había estado unos días antes de que se desatara todo ese desastre, y la verdad que tengo mucho vínculo también con el sur, me gusta mucho, entonces bueno, también lo sentí bastante y mucha gente también me empezó a escribir que bueno, que por qué no hacía alguna obra en relación a eso, y bueno, y así surgió también un homenaje a los bomberos, que también se viralizó en su momento. Me parece que es interesante como estar pendiente, ¿no? De esas cosas que nos atraviesan colectivamente y bueno, y de esa forma, ya te digo, desarrollar alguna obra con algún mensaje como estos que te menciono, ¿no? Y Agostina, a ver, en algún bosquejo, en borrador, a ver, ¿cuáles son los próximos pasos, objetivos, proyectos que tenés para, obviamente, llevar adelante? Mira, ahora me están pidiendo mucho que pinte al Papa. Tal vez lo haga, la verdad no sé. Ahora estoy en este momento estoy con muchos encargues, así que bueno, tengo que hacer varios trabajos. Yo como laburo por encargue, suelo hacer muchos retratos de personas que me piden, de mascotas. Bueno, hago diversidad de obras, pero laburo bastante por encargue y a veces lo que es mi producción propia, como realizar estas imágenes, depende a veces del tiempo, ¿no? que pueda llegar a tener. Pero me encantaría, ese es un objetivo que la verdad me gustaría, sería lindo poder pintarlo. Y después la verdad no sé qué otras obras vendrán. Tengo ahí algunas cosas que estoy haciendo de las cuales no puedo hablar mucho, pero sé que van a venir grandes cosas también, así que bueno, estén atentos ahí que voy a estar igual publicando todo. Agostina, ¿por qué lugares te podemos seguir como para, obviamente, estar atentos a estas obras, ¿no? que vas compartiendo con todos nosotros? Me pueden seguir en Instagram como Agostina Mauro Arte, Agostina con O, por las dudas. Me pueden seguir también en TikTok, que estoy de la misma forma, como Agostina Mauro Arte. Y también tengo Facebook, ahí tengo una página que es Agostina Mauro Arte Oficial, así que bueno, en cualquiera de esas redes pueden ver ahí más de mi trabajo, me pueden hacer consultas, sí, lo que ustedes quieran. Agostina, te queremos agradecer el tiempo, felicitarte una vez más por el laburo que estás haciendo, por esto de tener la sensibilidad de estar atenta a un montón de situaciones, ¿no? Esto de los homenajes en vida, esto a ver, tanto el héroe, como decías vos hoy, cuando veíamos recién en imágenes el cuadro donde aparecía Kempes, Maradona y Messi, digo, también los héroes anónimos, esto de estar en el detalle, realmente es fantástico, le da ese toque sensible que a veces uno también espera por parte del artista y en tu caso lo vemos en cada una de tus obras, así que vamos a seguir atentos, bueno, y obviamente a ver esa cosa que todavía no nos puedes comentar o los proyectos que por ahí todavía no se pueden develar, bueno, vamos a seguir atentos a través de las redes sociales y por supuesto la posibilidad, si Dios quiere, de volver a charlar con vos. Por supuesto, será un placer, así que seguramente nos volveremos a encontrar por acá.